Señor les bendiga a cada uno de mis hermanos. Este es el Ministerio Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar con ustedes. Y tenemos varios anuncios para dar. Una es que ya tenemos gran parte de los videos y las enseñanzas en Facebook, en YouTube. Las tenemos, se siguen, ¿verdad?, subiendo los videos, y Dios mediante, dentro de pronto pues vamos a estar a la par con las enseñanzas que se están dando en Facebook. El equipo de trabajo que tengo es bien pequeño, soy yo y otra persona más, así que perdonen la carencia quizás de tecnología. Hay personas que me han preguntado: ¿se escuchan los grillos? ¿Se escuchan los coquí? Y digo, sí, se escuchan. Transmito desde mi casa. Algún día podemos entonces transmitir quizás con algún micrófono de mayor calidad y podemos encapsular el sonido, pero te está llevando a tu casa el sonido del campo en San Germán. Así que perdonen los inconvenientes y los coquís o los grillitos, ¿verdad? Los incomoda un poco, pero vamos a seguir mejorando poco a poco en el nombre de Jesús. Esta semana que viene, la hermana Bisley entra a Los Caños para llevar entonces la gasolina, el aceite, clavos y todo lo que se necesita para poner las tablas en la casa misionera. Ya eso está corriendo. Creo que ella entra posiblemente el miércoles. Todo depende, ¿verdad?, que en el puerto estén todas las cosas bien, que se pueda conseguir la gasolina de repente. Así que oren mucho por esa entrada, para que a la vez que la casa misionera tenga el piso, se puede utilizar. Nosotros, Miley nos envió un video del viaje que ella hizo la semana pasada para poder establecer todo y dejar todo claro con los guarados, con los indígenas. Y envió un video, y en el video usted va a ver que está la casa misionera con el techo. El piso está en los pilotes y en ciertos palos que cruzan de un lado a otro, pero no tiene el piso. Y ella fue bien amable. Yo le pedí que mencionara el nombre de nosotros, el ministerio, que nosotros estamos dándole ayudas a ese ministerio. Nosotros estamos trabajando a la par con ellos. Y ella pues nos envió ese video y habla acerca de la casa misionera y el trabajo que Misión Guarao está haciendo, y el Ministerio Jesucristo de la Piedra Viva también está haciendo en esa casa. Esto es victoria para Dios y para muchos proyectos que tienen en desarrollo. En el video presentan a un señor con el pelo blanco, se llama Atilio, es un misionero, pero a la misma vez él fue maestro en el sistema de educación de Venezuela y todavía tiene sus licencias al día. Yo mediante, este hombre va a estar entrando y posiblemente va a usar esa casa misionera para darle clases, para poder capacitar a guaraos para que se conviertan en maestros licenciados por el Departamento de Venezuela. Si esto, por la gracia de Dios, se da y lo podemos llevar a cabo, esto significa que van a empezar a existir algo que no existía en los guaraos: maestros certificados para poder darle clase a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Estos maestros certificados van a poder entregar diplomas de certificación de primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta cuarto año. Esto es un avance. Eso significa que la sociedad guarao, que está aquí en crecimiento, va a pegar un brinco extraordinario hacia muchas cosas. Vamos a tener guaraos, hombres y mujeres pensantes. Posiblemente salgan compositores de canciones, poemas, escritura, todo esto que tiene que ver con lo que es la historia guarao, poder documentarla, poder hacer leyes escritas, poder tener sus propios documentos donde se establece qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Esto es sumamente importante. Esto es un brinco
histórico en ese lugar, ¿verdad? El Bajo Delta Macuro con los guaraos. Todo esto que nosotros estamos haciendo, usted está viendo, están construyendo una casa misionera. Mi hermano, es un lugar estratégico que se va a estar utilizando para impactar como nunca se ha impactado en esa área de Venezuela. Así que sigan orando por esto. Todavía nosotros seguimos recaudando fondos, aunque ella va para tirar el piso, seguimos recaudando fondos para la próxima fase, que van a ser las paredes y para hacer unos cuartos, que haya una cocina, que haya unos cuartos de vivienda para que se queden los misioneros allí a vivir, y haya unos cuartos de enseñanza. Así que sigan orando por esto, que esto es sumamente importante. Seguimos con el tema poder y autoridad, y nos habíamos quedado acerca de cómo nosotros usamos, manifestamos el poder de Dios, y cómo nosotros podemos establecer cómo utilizar el poder de Dios apropiadamente. Porque en muchas iglesias nosotros hemos visto gente que tienen poder de Dios y no se comportan como se deberían de comportar, como un hombre o una mujer de Dios. Y nosotros decimos, nos rascamos la cabeza y decimos, pero ven acá. ¿No se supone que cuando tú tienes poder de Dios, tu vida está en orden? ¿No se supone que cuando Dios te da a ti y te llena de capacidad y te llena de unción y te llena de poder, tú estás en la perfecta voluntad de Dios? Estos son términos que hay que poder discutirlos por lo menos por encima para poder entender qué es lo que nosotros estamos pensando. Y yo quiero poner este pensamiento para que usted pueda entender cómo Dios mira las cosas y no es como nosotros la vemos. Dice la Biblia que Dios le da dones a los hombres, da capacidades y llamamiento. Dice la Biblia, Dios pone reyes y quita reyes. Y usted se pone a pensar y usted dice, bueno, cuando se pone un rey bueno o un gobernante bueno, yo puedo entender que es Dios, pero cuando se pone un gobernante malo, ¿cómo yo puedo entender que es Dios? Y el problema de esto es que nosotros estamos mirando todo lo que Dios hace a través de nuestro beneficio y del presente en donde estamos. Nosotros no lo estamos mirando como Dios lo mira, que es el plan completo de la salvación, el plan completo de la redención, el plan completo de cuando Dios venga a buscar a la iglesia y cuando se la vaya a llevar. Por lo tanto, cuando usted mira el plan completo de Dios, hay muchas fichas que tienen que estar puestas en lugares estratégicos. Y Pablo habla y dice, porque Dios usa vasos de honra y vasos de deshonra. Ahora, que Dios puede utilizar a alguien con poder y esa persona estar perdida. O Dios lo usa, pero esa persona no tiene una vida agradable delante de Dios. Mire el caso de Sansón, ungido para ser juez. Mire cómo Sansón hizo y deshizo. ¿Dios sabía que lo iba a hacer? Sí, pero Dios necesitaba a un juez para que cumpliera el propósito. Y al final, Sansón mató a más filisteos que cuando estaba vivo peleando con ellos. Usted va a tener el otro caso de Gedeón. Gedeón se levanta para libertar al pueblo de Dios y después se aparta de Dios. Usted tiene el caso de Salomón. Salomón le tocó el reino de su padre David y Dios se le aparece en sueño y Dios le dice en sueño, ¿qué quieres que te dé? Salomón le dice, sabiduría. Y Dios le dice, como no me pediste riqueza, como no me pediste que pusiera a los enemigos a tus pies y me pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría, riqueza, voy a poner los enemigos debajo de tus pies y te voy a hacer grande. Y cuando usted lee la historia de Salomón, es bien impactante.
cuánta sabiduría, cómo Dios lo usa, cómo escribió acerca de tantas cosas. Él estaba adelantado a su tiempo. Pero al final tuvo tantas concubinas, lo que dice la Biblia, que tenía más de 1000 concubinas. Y las concubinas las tenía para hacer alianza con pueblos que no eran de Dios. Y terminó Salomón inclinándose a ídolos. Y mucha gente viene y dice, ¿por qué estas cosas pasan? ¿Cómo es posible que Dios use algo? Y si Dios sabe que va a fallar al final, ¿por qué lo usa? Y es que nosotros, los seres humanos, tenemos un concepto erróneo de lo que es una persona santa o una persona ungida. Nosotros tenemos que establecer que todos los hombres pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Al los hombres pecar y estar apartados de Dios, nosotros tenemos una carne, una naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que en esta naturaleza pecaminosa hay concupiscencia. Dicho esto, yo quiero que usted entienda que a todos los hombres y mujeres que Dios llamó tenían carne y naturaleza pecaminosa. No había ninguno que no hubiese pecado, exceptuando a Jesús, el Hijo de Dios, que es nacido por obra santa del Espíritu Santo y nace sin pecado. Pero todos los demás eran hombres y mujeres de Dios que tenían cuerpos pecaminosos. Por lo tanto, según el pensamiento religioso de muchas iglesias, no sirven. Porque para muchas iglesias tú tienes que ser perfecto, tú no puedes fallar. Porque si tú fallas una, te condenamos y te sacamos. Ahora, si vienes del mundo que fallaste 10,000, no hay problema porque Jesucristo te salva. Pero si estás en la iglesia y fallas una, te descartamos. Yo quiero que usted vaya viendo cómo funciona Dios. Dios usa los instrumentos, sean de honra o sean de deshonra. Y todos estos instrumentos son usados para cumplir lo que está escrito en la profecía. Por lo tanto, de la misma forma podemos hablar de José, el hijo de Jacob, que la Biblia no escribe que pecó. Nunca dijo algo en contra de Dios. De la misma forma podemos hablar de Daniel, el profeta Daniel, que siendo sacado de su tierra y llevado a Babilonia, tampoco abrió su boca a decir a Dios por qué y a pecar. Pero podemos hablar de Moisés, que mató a un egipcio y que hizo otras cosas. Podemos hablar de David, que fue un adúltero, fue un asesino y derramó demasiada sangre. Si nosotros vamos a mirar cómo Dios usa a las personas a través del pensamiento religioso va a señalar todas las debilidades y va a descartar a todo el mundo, excepto a los que no se le han descubierto pecado. Y si usted vive en este mundo, usted va a ver los papas cuando los presentan como casi una deidad, sin pecado, como si fueran hombres que no hubiesen fallado nunca. Esa no es la realidad de la Biblia. Los 12 apóstoles en el cual fue fundado el evangelio del reino de Dios, los 12 apóstoles fracasaron y huyeron cuando fueron a coger a Jesús. Cuando agarraron a Jesús en el Getsemaní, se fueron todos. El primero que se fue el líder de la iglesia, que fue Pedro. Por lo tanto, no hay ni uno que sea digno de que Dios lo use. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, hace digno a los hombres. Porque para los hombres es imposible, pero para Dios
todas las cosas son posibles. Hablado esto y establecido esto, en base a esto que acabo de explicar, es que yo voy a dar esta enseñanza. Yo no quiero hablar con gente perfecta. Yo no quiero hablar con gente que nunca han cometido errores. Yo no quiero hablar con gente que caminan en el aire y las nubes lo sostienen. No, yo quiero hablar con personas que saben lo que es cometer errores, fracasar, pelarse las rodillas, levantarse y tener que decirle: Dios mío, susténtame. Dios mío, aguántame. Dios mío, levántame. Sin ti no puedo, sin ti no puedo. Yo quiero hablar con esas personas. Porque los que nunca han fallado, pues no tienen necesidad de escucharme. Si es que hay uno. Pero yo quiero hablar con esas personas. Ahora, yo quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Ay. Yo le pido al Espíritu de Dios que abra tu entendimiento y que rompa las cadenas que hay dentro de tu corazón. Saque fuera cualquier espíritu de religión y te deje ver con una claridad eterna lo que la palabra de Dios explica, y tú te puedas mover en esta libertad de Dios que vamos a estar hablando. Vamos a buscar en Romanos capítulo 8. Vamos para el verso número 5. Porque habíamos hablado de que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El propósito de yo recibir poder de Dios, el propósito de Dios para mi vida, para tu vida, es para que seamos testigos. ¿De quién? De Jesucristo. De predicar el Evangelio de Cristo, del reino de los cielos. No es otra cosa. No es otra cosa. Y testigos al mundo. ¿Cuándo recibe poder la iglesia? La iglesia recibe el bautismo del Espíritu Santo y se mueve de una forma espectacular. Ahora, yo quiero que usted vea que cuando los apóstoles se empiezan a mover en este poder, cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, usted se da cuenta que los apóstoles ya habían sido transformados, ya habían sido depurados, ya habían sido enseñados para poder cargar poder y para poder cargar esas manifestaciones de Dios. Porque Jesús, cuando resucita, Jesucristo resucitado estuvo 40 días apareciéndosele a ellos y enseñándoles acerca del reino de Dios. Nosotros que estamos ahora, nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz, nosotros creemos que Jesucristo resucitó al tercer día, creemos que está sentado a la diestra del Padre, creemos que intercede por nosotros y que a través de Él nosotros tenemos salvación y vida eterna. Pero Dios se nos apareció 40 días para enseñarnos el reino de los cielos, porque para eso dejó a los apóstoles y las escrituras. Entonces le toca ahora a los que enseñan, a los maestros bíblicos, a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los misioneros, a los ministros, enseñarle a la iglesia qué es vivir en el reino de Dios y cómo tú manejas poder teniendo un cuerpo de carne pecaminoso. Yo quiero que usted pueda ver lo que vamos a estar hablando en Romanos 8. ¿Por qué? Porque este cuerpo pecaminoso que usted ve es el sacrificio que nosotros le damos a Dios diario. Si no tienes que sacrificar, tú no tienes compromiso. Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Nuevo Testamento, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, la carne, cultura, tome su cruz y sígame. Diariamente yo tengo que tener algo para negarme. Ese es mi sacrificio. Y eso que niego, lo pongo en la cruz y la cargo. Si yo no tengo
de qué arrepentirme o de qué sacrificar y negarme, yo no quiero un compromiso con Dios. Si yo no tengo esto, yo lo que quiero es un pasadía con Él, una curiosidad con Él. Simplemente quería averiguar y después sigo caminando. Pero yo estoy hablando con los que tienen compromiso. Entonces dice Romanos capítulo 8, vamos para el verso número 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, y Espíritu está con letra mayúscula, que es el Espíritu de Dios, en las cosas del Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Te divide, Pablo, que escribe a los romanos, te divide esto en dos áreas. Una es la carnal y la otra es la espiritual. Y te es claro, espíritu con letra mayúscula, los asuntos de Dios. Y te dice, el que es carnal, piensa en lo carnal. El que es espiritual, en las cosas del espíritu piensa. Te voy a llevar de la mano y vuelvo y lo reitero una y otra vez. Estos mensajes y estas enseñanzas que yo doy no son para señalar a nadie, ni para derribar a nadie, ni para destruir a nadie, sino que la palabra de Dios, cuando te señala, porque es la palabra escrita, entra como una espada de dos filos y divide entre lo que eres tú, el alma del cuerpo, para que tú puedas entender qué es lo que está pasando. Van a haber unas cosas que yo voy a hablar aquí y usted va a decir, él me está regañando, pero cuando lo ves, yo te estoy regañando la carne, no tu espíritu. Porque la carne, lo vamos a leer más adelante, no se lleva con Dios. Siempre que tocan el tema de Dios, la carne se va a revolcar. Entonces, son dos cosas. Y aquí yo digo, si usted está toda la semana pensando en el trabajo, los biles que hay que pagar, el dinero que va a llegar en el cheque, comprar jabón, comida, tengo que ir a ver a mami, a papi, abuelo, abuela, nene, y usted no está pensando en las cosas de Dios, yo quiero que usted entienda que según la palabra, usted tiene un pensamiento carnal, no un pensamiento espiritual. Hay gente que dicen que si yo voy a la iglesia un día a la semana, yo estoy bien con Dios. Porque en ese día, en ese momento, yo estoy pensando en Él. Ok. Dígale eso mismo a su esposa o a su esposo. Dígale, vivo contigo 7 días a la semana, no te hablo en 6 días y medio. Y en las 6 horas solamente voy a dedicar 2 horas para hablarte. Y después de ahí te voy a ignorar por el resto de la semana. Y dígame cómo le va. Porque eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Decimos que Él es el primero, pero cuando venimos a ver, está al final de la cola, agarrando las migajas que nos sobran a nosotros. Si usted es espiritual, usted se va a levantar todos los días, no por imposición, no por obligación. Usted se va a levantar y va a decir, cuando abra los ojos va a decir, gracias a Dios por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das. Y usted saca un tiempo para adorarlo. No porque usted está obligado, es porque a usted le interesa. Y cuando va guiando en el carro, pone una alabanza o le dice, Señor, acompáñame conmigo, tenemos que hablar. Yo quiero tu presencia, yo quiero estar contigo. Esa adoración y esa búsqueda diaria te hace ser un hombre y una mujer que busca lo espiritual. Ok. Y este verso lo pone de esa forma. Estoy en Romanos 8, capítulo 5. Ahora vamos a leer el 6. Y el capítulo 8 te explica esto paso a paso. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Cómo fue? Que la carne siempre ala
enemistad para Dios. Aquí dicen que es como que el cabro siempre ala para el monte. Dice, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Hermano y hermana que me escucha, si usted no ha hecho este ejercicio, hágalo. Párese frente al espejo, mira su carne y dígale, traicionera. Si se atreve. Traicionera, ¿por qué? Porque yo quiero buscar a Dios y tú no. Y le voy a explicar por qué. La Biblia dice, no puede, ni quiere. Y yo me he topado con personas que me dicen, no, yo voy a hacer que mi carne quiera a Dios. La naturaleza de ella no puede ni quiere. ¿Por qué? Porque la carne no hereda el reino de Dios. La carne fue hecha para que se quedara en este planeta. Cuando usted muere, usted vuelve al polvo. No hereda el reino de Dios. Jesús dijo, ¿o ignoráis que carne ni sangre no heredan el reino de los cielos? Por lo tanto, esta carne, y ahora me señalo yo, esta carne sabe que para el cielo no va. Esta carne sabe que la realidad de Dios no le gusta porque no es su realidad. Usted y yo tenemos, vamos a hablarlo de esa forma, un muerto con nosotros. Estamos cargando con esta carne pecaminosa que está muerta. Y lo dice la Biblia, porque lo que busca, su fin es muerte. ¿Cuánto le está gustando el tema? Es que tengo que definir esto. ¿Sabe por qué? Porque la religiosidad te dice que tú puedes perfeccionar tu carne. Y la Biblia te dice, mátala. ¿A quién le vamos a creer? La Biblia te dice, tienes que engancharla en la cruz. No hagas amistad con ella. Engánchala en la cruz. Romanos 8. Dice 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo, ¿qué tú me estás diciendo? Que si mi pensamiento semanal es en el dinero, es en la comida, es en mi propia fuerza para yo ver cómo puedo conseguir mis estrategias, las palas, los que conozco, los padrinos, a ver quién me puede ayudar, yo no le estoy agradando a Dios. Y Pablo está diciendo, no, porque vives en la carne. ¿Por qué? Porque la carne, cuando planifica, como no puede agradar a Dios, ni quiere, la carne saca de la ecuación a Dios. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Tu carne saca siempre de la ecuación a Dios. Tú puedes empezar diciendo, no, es que yo estoy trabajando porque yo quiero, con este nuevo trabajo que gano un poco más de dinero, yo quiero apartar un dinerito para poder ayudar al ministerio de Elías. Quiero ayudar a otros ministerios, quiero ayudar hay un ministerio que se llama la Posada del Niñito Jesús, quiero ayudar los hogares CREA, quiero ayudar. Entonces, usted mira, empieza a trabajar, y usted se va a dar cuenta que su carne va a empezar a autoconvencerlo de que estás ganando más dinero, y yo sé que tú quieres ayudar a la gente, pero tú necesitas esto, tú necesitas lo otro, tú necesitas un carro que valga más, tú necesitas una casa que valga más. Y cuando tú vienes a abrir los ojos, tú estás comprometido. Y la razón por la cual tú empezaste a trabajar ya no es así. Porque la carne siempre es engañosa. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a la iglesia y hemos visto esto una y otra vez? Hermanos que dicen, oren por mí para que yo pueda conseguir un trabajo, para que yo pueda comprarme un carro, para que yo pueda venir a la iglesia. Mire, mi hermano, yo quisiera equivocarme. Vamos a usar un número que es extremadamente misericordioso. Que el 50% de las personas que dicen eso, cuando consiguen el trabajo y consiguen el carro, no vuelven a la iglesia. Porque la carne es engañosa. La carne juega trastadas. La carne te duerme,
te enamora. Y cuando tú vienes a abrir los ojos, no estás en lo que tú habías pensado. Esa es la carne. Ahora vamos con otra parte. Dice el 9, mas vosotros no vivís según la carne. Oh, gloria a Dios, yo estoy ahí, usted está ahí. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y es en letra mayúscula. Nosotros vivimos según el Espíritu de Dios. No según el Espíritu de nosotros, según el Espíritu de Dios. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu, que es con letra mayúscula, que es el Espíritu del hombre, el Espíritu vive a causa de la justicia. Detente un momento ahí. Este versículo explica la realidad de la iglesia y a veces a la iglesia se le escapa. Mira la realidad. Si Cristo está en ti, tu cuerpo está muerto a causa del pecado que está en ti. Vamos de nuevo. Está muerto. No tiene vitales. ¿Y qué pasa con el Espíritu? Dice que el Espíritu vive a causa de la justicia. Mira qué lindo. Estamos en el 11. Y si el Espíritu, que ya es el Espíritu Santo de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Usted quiere ver manifestación de poder? Cuando usted hace morir las obras de la carne, el Espíritu Santo de Dios obra en usted de la misma forma que obró en Jesús cuando lo resucitó con poder y gloria. Que cuando usted es muerto a la carne, a través de su Espíritu, este cuerpo vive y empieza a adorar a Dios. No es por obra humana, es por obra divina. Porque es en contra de naturaleza, la carne no quiere. Pero el poder de Dios, el Espíritu Santo, bendito sea el nombre de Dios que nos dejó el Espíritu Santo. Sin Él nosotros no somos nada. Y aquí empezamos a explicar. Cuando tú tienes una persona que ha muerto a su carne y ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios, puede manifestar el poder de Dios en la base de amor. Y la ejecución de ese poder da frutos espirituales. Cuando una persona, aquí vamos porque voy a tocar el pensamiento religioso, no ha hecho morir las obras de la carne, pero ha sido bautizado en el Espíritu Santo, y yo me imagino varios teólogos diciendo, imposible, imposible. Pero cuando la persona no ha hecho morir las obras de la carne, y estoy hablando en su totalidad, quizás en algunos parámetros la ha hecho, pero en su totalidad no. Cuando se manifiesta el poder de Dios, usted va a ver que cuando va a dar el fruto espiritual no lo da completo. Y usted dice, pero ¿por qué no lo da completo? Porque dentro de la persona hay cabida para la carne. Y las cosas que no le ha entregado a Dios salen a flor de piel. Si no le ha entregado la parte del orgullo, cada vez que Dios lo usa con poder, se infla como un globo. Si no le ha entregado el área carnal, donde es de protagonismo, donde es el de por fin la gente va a ver quién yo soy. Cuando pase la manifestación de poder, Dios se manifiesta, hay sanidades, hay milagros, pero hay
en el individuo prepotencia. Y eso choca porque uno dice, ¿no se supone que cuando Dios te use de esa forma, tú hayas crecido? Lo que pasa es que esto es en el plano personal. Esto es en el plano personal. Y usted va a decir, el concepto que tú me estás explicando es un poquito, ¿verdad?, que está en la raya. Jesús dijo, en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. Puede haber gente que haya hecho milagros y no haya hecho morir su carne por completo y empiece a buscar las cosas de la forma correcta y termine buscándolas para su deleite. Sí. En los evangelios te presenta de que Jesús envía a los 12, inclusive en otros a 70 de los discípulos, incluyendo los apóstoles, y le da autoridad y poder para echar fuera demonios y sanar enfermos. Dice que todos ellos vinieron regocijados, contentos, porque los demonios se les sujetaban y los enfermos se sanaban. Entre ellos estaba Judas, el que entregó a Jesús. Entre los apóstoles habían 2 Judas, uno el Iscariote y el otro el que escribe la carta de Judas. Judas Iscariote le abrió la puerta a Satanás, y dice la Biblia que cuando Jesús celebró la Santa Cena, cuando comió del pan, por ahí entró Satanás. Y entonces Judas hizo lo que hizo, después se arrepintió, tiró las monedas frente a los líderes religiosos y después más adelante se ahorca. Tú tienes ahí una persona que echó fuera demonios, que sanó y que traicionó a Cristo. Yo quiero que usted vaya entendiendo de que usted no va a juzgar la totalidad de Dios por el vaso frágil. La totalidad de Dios usted la juzga como a Dios. El vaso es frágil. Y yo lo defino de esta forma. A Dios nadie lo puede burlar. Dios no es manipulable y el Espíritu Santo de Dios no es manipulable. Pero el vaso que Dios usa sí puede ser manipulable. Y aquí estamos estudiando cómo es que yo, con sabiduría y entrega personal, le doy a Dios todo lo que yo soy, para que cuando el poder de Dios se manifieste en mi vida, yo lo pueda utilizar en el Espíritu para Dios. Seguimos leyendo en Romanos 8. Dice el 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de Dios, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si usted no tiene ese verso marcado, márquelo. Romanos 8:13. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Yo llevo muchos años en esto, y cuando a veces se habla de esta forma, hay iglesias que dicen, ¿está hablando malo, predicador? Porque lo que dicen no le gusta. ¿Qué se supone que está haciendo la iglesia? Que haga morir adrede las obras de la carne. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Santo el nombre de Dios. Acompáñame a Gálatas 5:16. Porque si tenemos que hacer morir las obras de la carne, vamos a saber cuáles son las obras de la carne. Yo voy a estar leyendo de Gálatas 5, y yo quiero que usted sea justo, honrado con usted mismo. Dice la Biblia que delante de Dios nada se esconde. Si yo te puedo decir que estuve delante de la presencia de Jesús,
nada se esconde, no hay forma. Todo está descubierto delante de él. Yo quiero que usted se pare en un espejo y usted sea sincero y honesto con usted mismo y el Espíritu Santo de Dios. No le dé cuentas a ningún hombre con el Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero que usted se pare frente y diga: yo soy moldeable. Yo dejo que Dios me dé forma. Yo estoy dispuesto a rendirme por completo. Porque vamos a hablar acerca de las obras de la carne y después del fruto del Espíritu y los beneficios que te da tomar la decisión correcta. Porque unos beneficios increíbles. Sea honesto, sea justo. ¿Usted quiere crecer? Vamos a crecer. Dice Gálatas 5, el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Son dos diferentes libros. No satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y es con letra mayúscula. Los deseos carnales van en contra del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos una guerra. Si usted pensaba que la guerra era con Satanás, sí, Satanás está envuelto en el asunto, pero hay una guerra que usted tiene con su carne. No se duerma, mi hermano. Dice, y del Espíritu es contra la carne. ¿Cómo es eso? Que hay una guerra ahí entre la carne, espíritu y espíritu, carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La de la carne. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo cuando tenía 14, 15, 16, 17 años, yo leí estos versos. Habían unas clases hacia los jóvenes y nos tocó leer esos versos. Y como joven, yo caí grave. Porque el joven en esa edad tiene todas las hormonas revueltas y los pensamientos le brincan a la cabeza y no sabe cómo manejarlo. Y de momento yo dije, me perdí. Porque yo estoy aprendiendo ahora de la vida y lo que está pasando por esta mente no es puro y santo. ¿Cuántos se atreven a decir la verdad? Oye, porque venga un pensamiento a tu mente no significa que es tuyo. Ahora, si tú me agarras el pensamiento y lo alimentas, es tuyo. Porque pase un perro realengo frente a tu casa, no significa que es tuyo. Pero si el perro realengo pasa y tú lo llamas, Fido, le das agua y le das comida, es tuyo. No te me aflijas porque pensamientos pasan. Cuidado con el que abrazas y te quedas con él. Eso es todo. Hay gente que dice, yo peco todos los días porque me pasan un montón de pensamientos. Esos son dardos. Apágalo con el escudo de la fe. Entonces, aquí te dice, manifiestas son las obras de la carne, las cuales son, y empiezan yo cuando las leí, yo dije, ok, déjame ver cómo yo estoy. Porque me tengo que parar frente al espejo. Y yo dije, ok, era joven. Adulterio, pues yo no estoy casado, no. Fornicación, bueno, me pasan a veces pensamientos que no tienen que pasar. No sé si caen ahí. Inmundicia, no. Lascivia, no. Idolatría, no. Hechicería, no. Enemistades, ¿con quién yo no me llevo? Y hay gente que dice, no, si yo me llevo con todo el mundo.
Vamos a hacer esta prueba. Hay ciertas personas que te han hundido los botones y que cuando el mero hecho de que tú escuchas su nombre, el corazón te brinca y no es de alegría. O cuando tú estás en una fiesta, esa persona está, tú te quieres ir. Esos son enemistades. Digo, lo estoy diciendo de forma indirecta porque hay gente que dicen, a fulano yo le quiero ver donde tiene la cabeza, le quiero ver puesto los pies. O viceversa. Hay un refrán aquí en Puerto Rico, yo no sé si es de Puerto Rico, pero lo mencionan, que cuando una persona está molesto con alguien y lo oye a muerte, le dicen, nunca más, no, nunca te quiero volver a ver. Y si jamás te veo, es muy pronto. Enemistad. Esos son enemistades. Seguimos. Pleitos. Celos. Ira. Contienda. Disensiones. Anda pa'l sirete, Dios mío. Pues si eso están botados por todos lados. Usted sabe por qué usted tiene pleitos, vamos a leerlo, celos, iras y contiendas. Porque usted alimentó el pensamiento. Usted dijo, esto es mío, lo que me hicieron lo van a tener que pagar, y usted lo bajó al corazón. Y en el corazón usted dijo, me voy a vengar. Y ahí usted empieza a tener pleitos, disensiones, iras, contiendas. No alimente esos pensamientos. Por eso dice la Biblia, no hables de ninguna de estas cosas que los impíos, los inmundos hablan, sino hablar con salmos, en oraciones, adorando y orando los unos por los otros. No lo alimentes. Entonces yo leía esto y yo decía, yo estoy en la iglesia, no, yo soy un joven, a mí no me cae bien todo el mundo. Ahora yo tengo 48 años. Te voy a decir cómo yo veo a la gente. No es que la gente me caiga bien. Es que yo lo miro con los ojos de Jesús. Que les digo, Señor, ¿cómo tú lo ves? Porque como tú lo ves, yo lo quiero ver. Y he visto gente que para muchas personas son malditos. Y el Señor Jesús me dice, delante de mis ojos los amo. Trátalos con amor. Una vez yo estaba en una casa, fuimos a dar un culto, mi papá como pastor y la iglesia fueron para allá. Esto yo lo he contado anteriormente. Y en la casa había un matrimonio y el hombre se llama Marcelino. Él no era convertido, la esposa sí. Cuando entramos a la casa, yo veo al hombre y el Señor Jesucristo me dice, lo vas a tratar como yo lo veo. Y yo le dije, ¿y cómo tú lo ves? Y me dijo, como un pastor. Escucha, hermano, ese hombre no había hecho la confesión de fe. Ese hombre no había sido bautizado. Y ese hombre le encantaba doblar el codo y coger con mujeres. Y Jesús, mi Señor y mi Salvador, me dice, míralo como yo lo miro. Pues yo fui para allá y lo traté con honra de pastor. La gente que estaba en la casa, que son de la iglesia donde yo estoy, me vieron haciendo eso y hicieron, ¿qué tú haces? Y yo le dije, no te metas. Se acabó el culto. Me pregunta mi papá, ¿por qué tú lo trataste así? Y yo le dije, tú vas a ver lo que va a pasar. Y sé qué va a pasar. Ese hombre se va a convertir. Ese hombre va a abrir una iglesia y ese hombre va a pastorear. Y él me dijo, ¿de verdad? Le dije, tú vas a ver. No pasó el año. Ese hombre se convierte. No pasó un año y él abre una iglesia. Y empieza a pastorear. Nos invitan
a la apertura de la iglesia. Y la cosa es que abrieron la iglesia en una casa donde vivía una bruja. Y esa casa, habíamos orado por ella anteriormente y ahora era una iglesia. Bueno. Y me dice mi papá, me dice mi mamá, Elías, ¿cómo fue que tú lo viste? Y yo le dije, yo con estos ojos que tú ves no lo vi. Yo lo vi a través de los ojos de Jesús. Mi hermano, si tú no miras a través de los ojos de Jesús, tú estás mirando a través de los ojos carnales, mi hermano. Hace un tiempo atrás yo di un estudio acerca de 2 de Corintios capítulo 5 verso 16, que dice, de ahora en adelante no conocemos a nadie en la carne. Y si conocimos a Cristo en la carne, porque Pablo estaba predicando y había gente que había conocido a Cristo en la carne, ya no le conocemos así. Y entonces el versículo 17 famoso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero cuando tú los unes, te está diciendo, ya no conoces a nadie en la carne, ahora lo vas a tratar con la realidad espiritual de Dios. Cuando tú tratas a una persona con la realidad espiritual de Dios, se manifiesta el reino de los cielos y se hace tangible. Voy de nuevo. Cuando tú tratas a alguien con la realidad de Dios, no con la de los hombres, la manifestación del reino de Dios se materializa, se convierte en tangible a lo que se trató como lo que no era y que es. Mientras yo era joven que estaba leyendo esto y lo leo ahora, dice el 21, estoy en Gálatas 5:21, envidia, homicidios, borrachera. Yo digo, yo no me emborracho, cosas semejantes a esta, y me encanta que dice cosas semejantes, porque hay gente que me dicen, la Biblia no habla de droga, la Biblia no habla de marihuana ni de cocaína, la Biblia no habla de éxtasis, la Biblia no habla de Smirnoff, ni de Budweiser, ni de Corona. Sí, pero te dice cosas semejantes a estas, para que nosotros podamos entender de que te desconectan de Dios. Ahora, esto es las obras de la carne. Tengo unos caballos pasando por frente a mi casa, mi hermano, y mis perras se vuelven locas. Aquí estamos tratando de controlarlas porque sus emociones las llevan al ladrido. Gloria al Señor. Si fuéramos así nosotros para adorar a Dios, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Oye, nosotros vamos a crecer en Dios a una forma como solamente Dios la puede dar. Entonces, dice el 21, dice, como ya yo los he dicho, no hagan esto. ¿Ya he hablado de eso? No lo hagan. Ahora, vamos a el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Si nosotros hacemos morir las obras de la carne, se queda un espacio abierto sin llenar. Dios nunca, escuche esto es una enseñanza a todos los niveles, desde profético, pastoral, misionero, a todos los niveles, hasta de niños. Dios nunca te va a quitar algo y va a dejar huecos en tu vida. Escuche lo que estoy diciendo. Dios nunca te va a quitar algo y va a dejar huecos en tu vida. Religión te dice, tú tienes que hacer morir las obras de la carne. Cuando tú las haces morir, te quedaste en el limbo, porque entonces, ¿y ahora qué? Religión te dice, ahora tú vas a esperar en Dios a ver qué pasa, porque Dios va a hacer algo contigo grande. Pero la palabra de Dios te dice otra cosa. Cuando nosotros hacemos morir las obras de la carne, mira lo que pasa. Estoy en Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu, y dice fruto singular. Todas las cosas que voy a leer es uno. Y para que lo puedan entender, usted agarra la fruta de granada. Si usted no sabe lo que es una granada, vaya a Google y busque fruta de granada. Cuando usted la abre, tiene muchas semillas adentro. Un fruto con muchas semillas. Y cuando te presenta esto, te lo está presentando de esa misma forma.
el Espíritu de Dios no da muchos frutos. Es uno solo, muchas semillas. Entonces te dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora vamos. Estamos hablando de poder. Estamos hablando de poder. Yo quiero que usted agarre la palabra poder y la ponga en cada una de las características del fruto del Espíritu. Vamos a hacerlo. Si yo tengo poder en amor, ¿cuánto daño yo puedo hacer? Ninguno. ¿Cuánto beneficio puedo hacer? Un montón. Si yo tengo poder en gozo, ¿cuánto daño yo puedo hacer? Beneficio. Montones. Si yo tengo poder en paz, y seguimos, poder en paciencia, poder en benignidad, poder en bondad, en fe, ¿cuánto daño yo hago? Ninguno. ¿Cuánto beneficio? Muchísimo. Y si seguimos, poder en mansedumbre, ¿cuántos beneficios le traemos a la iglesia? Poder en templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque no hacen daño. Cuando recibimos poder de Dios, por eso le dijo Jesús a los discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Cuando recibimos poder es para ser testigos en toda la naturaleza de lo que es Dios. Y Jesús dice, porque el reino de los cielos no es comida y bebida, sino justicia, gozo y paz. Y le estoy citando un verso, y los tres que definen el reino de los cielos están metidos en el fruto del Espíritu. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la misma ecuación y lo vamos a hacer con las obras de la carne. ¿Qué ustedes creen? Esto va a ser tremendo. Vamos para atrás en los versículos y vamos a añadirle poder a las obras de la carne. Poder para adulterar. Eso se escucha mal. Poder para fornicar. Poder para inmundicia. Poder para lascivia. ¿Sale algo bueno de eso? No. Poder de idolatría. Poder en hechicería. Poder en enemistades. Poder en pleito. Poder en celos. ¿Qué cosa buena sale de esto cuando tiene poder? Ninguna. Iglesia, si hay una realidad en el Evangelio, es que nosotros nos debemos de parecer a Jesucristo. Que cuando la gente nos mire a los ojos, en nuestros ojos se desborde el amor de Dios hacia ellos. El amor por el servicio. No por el placer y la pleitesía, ni el dinero. Que en nuestra boca salgan palabras que lleven a las personas a glorificar a Dios, no a nosotros. Que cuando nos miren las personas puedan decir, a mí me lo han dicho mucho, yo quiero la paz que tú tienes. Porque yo te veo que tú tienes problemas como todo el mundo, tú tienes situaciones como todo el mundo, pero tú tienes algo que yo no tengo. Y se te ve la paz, y se te ve el gozo. Eso es reflejar a Cristo. Y quiero ser muy amoroso con lo que voy a decir. Yo me crié en la iglesia
Y los jóvenes, cuando yo estaba en la iglesia, todos querían ministerio, pararse en el púlpito y que la gente viera cómo Dios los usaba y cómo ellos eran usados con propósito. Son etapas de la vida que cada uno de nosotros vivimos. Cuando tú vas conociendo cada vez más a Dios, no importa si has fallado. Por eso dije, esta enseñanza no son para los perfectos. Son para los que hemos fallado. Para los que no somos perfectos. Para los que todavía nos miran y te dicen, te falta mucho por crecer. Y yo les digo, amén. Y le digo a la gente, dime quién ha llegado a la altura de Cristo. Me dicen, nadie. Y yo digo, pues todos estamos creciendo. Sí, todos estamos creciendo. Pablo dice, hasta que conozcamos la altura, la anchura y la largura del amor de Dios. Yo tuve que ser enfrentado como usted ha tenido que ser enfrentado, y si no, va a ser enfrentado. De que el crecimiento en Dios no es por un y ya está, es por un proceso de entendimiento. Y yo te estoy llevando de la mano para que lo vayas entendiendo. Hay gente que dice, si yo tengo millones, yo puedo ser significativo en el reino de Dios. Vamos a ponerle la palabra poder a los millones. Poder en millones. Suena como destructivo, como constructivo. Las dos cosas están dentro de ella. Por lo tanto, tiene ley. No es fruto del Espíritu. Pero si tenemos al Espíritu, yo no necesito los millones, porque la gente pone el dinero como punto de arranque. Jesucristo nunca puso el dinero como punto de arranque. Puso al Padre, guiado por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo no fue fundada primero en dinero para después ser manifiesta. Fue fundada en poder del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, yo puedo utilizar Gálatas 5 para poder definir dónde yo estoy. Si yo estoy buscando poder en celo, en ira, en contienda, en maledicencia, poder en, sigo leyendo, en envidias, homicidios, borrachera. Si yo estoy buscando poder en eso, envanecido estoy de Dios. Haced morir las obras de la carne. Usted quiere poder manifestar poder de Dios de la forma correcta. Haz morir las obras de la carne. Por eso es que en Corintios, capítulo 1, verso 13. Vamos a leerlo rapidito. No sé cuánto tiempo me queda. Estamos terminando. Rápido, vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos por aquí. Ahí estamos. Y con esto terminamos. Y yo quiero que usted lo lee en sinceridad. Dios mío, quita el pensamiento religioso para que puedan ver tu grandeza aquí. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos. Yo le pido a Dios que a través de su Espíritu nos recalibre otra vez.
nos recalibre para que nosotros volvamos al original. Y no puedo terminar. Para que volvamos al original. Y el Espíritu Santo me está diciendo, dile a ellos que se acuerden la primera vez que yo le hablé. La primera palabra que yo puse sobre su vida. Dile a ellos que se acuerden con cuánta emoción y con cuánto deseo querían servirme. Y dile a ellos que vuelvan otra vez al primer amor. Que la paz de Dios sea contigo y que su Espíritu te guíe a toda verdad. Nos vemos el lunes que viene, Dios mediante.